El tema de hoy es cáncer de mama. Eh, esta enfermedad es una de las que están dando más problemas debido a que la incidencia va en aumento. Hace más o menos como unos 30 años sabíamos que una de cada 25 mujeres iba a tener cáncer de mama, pero actualmente se cree que una de cada 8 mujeres va a padecer cáncer de mama en alguna etapa de su vida. Aquí tenemos estadísticas de los Estados Unidos y observan ustedes que el cáncer de mama ocupa prácticamente el segundo lugar, ¿verdad? Es más frecuente otros tipos de cánceres, el 15% aproximadamente de todos los cánceres en los Estados Unidos. Los nuevos casos de cáncer de mama en la década de 1980 a 2010, o sea, aproximadamente unos 30 años, aumentaron en más de un 50% en todo el mundo, y eso fue mucho mayor en los países pobres. También tenemos que es una enfermedad que no solo afecta a las mujeres mayores de 50 años, sino que un 23% de los nuevos casos ocurren en mujeres jóvenes entre 15 y 49 años. La mortalidad también es mayor en los países pobres. Ahí tenemos, por ejemplo, que más del 90% de las mujeres con cáncer de mama recién diagnosticados en Estados Unidos tienen una enfermedad locorregional, mientras que en los países pobres más de la mitad de las mujeres de mama recién diagnosticados ya tienen una etapa avanzada, o sea, una etapa 3 o etapa 4. Es decir, porque en los países ricos casi todas las mujeres se diagnostican tempranamente. Sin embargo, en los países pobres es al revés. Más de la mitad de las mujeres ya tienen una enfermedad avanzada. Aquí tenemos la sobrevida en 5 años. Como ven, pues según estas estadísticas, el 12.4% de las mujeres van a tener cáncer de mama en algún momento de su vida, y de 11.3% de ellas morirán de cáncer a los 5 años. ¿Vean? En forma global, en los Estados Unidos la mortalidad es del 80, la sobrevida, perdón, es del 89.7%. Es decir, que la mortalidad es aproximadamente menos del 11%. Sin embargo, eso no es cierto en los países pobres porque la enfermedad se diagnostica en etapas más avanzadas. La edad promedio o la mediana donde, donde se diagnostica el cáncer de mama es a los 62 años, es decir, después de la menopausia. O sea que, sin embargo, ustedes ven en la curva que antes de la menopausia hay aproximadamente un 30% de casos, ¿verdad? Según esta gráfica da la impresión como que a medida que va avanzando la edad la incidencia es menor, pero lo que sucede es de que la población también es menor. Entonces el número de casos que se diagnostican después de los 60 años es menos cantidad porque también hay menos gente viva, pero eso no hay que interpretarlo como que la probabilidad de desarrollar cáncer disminuya después de los 60 años. Eso no es cierto. Aquí tenemos en esta lámina la probabilidad de desarrollar cáncer de mama según la edad. Ustedes ven que entre más edad la probabilidad es más alta. O sea que una mujer de 70 años tiene 1 de 14, mientras que una de 60 tiene 1 de 23. O sea que entre más edad tiene la mujer, más probabilidad de tener cáncer de mama. Otros factores de riesgo que se asocian son
la obesidad, sobre todo la obesidad mórbida, ¿verdad? Cuando una mujer tiene más de 25 kilogramos de sobrepeso. Es también la raza blanca, o sea, los países anglosajones tienen más que otros países. Eh, y estos factores que están en esta lámina se puede decir que son factores de riesgo, pero no son sumamente importantes, ¿verdad? Porque la probabilidad de desarrollar cáncer no es tan grande. Sin embargo, es mayor que la población que no cumple con estos factores. Por ejemplo, el uso de anticonceptivos aumenta, pero un riesgo relativo menos de 2, o sea, es bien poco. Y los antecedentes hereditarios sí son fuertes, ¿verdad? Cuando una mujer tiene la madre o sus hermanos que ha padecido cáncer de mama, o si ella misma ya ha padecido alguna enfermedad proliferativa, es decir, cuando se hace la biopsia reportan que hay hiperplasia y sobre todo cuando hay atipias, o sea, una hiperplasia atípica. Y por supuesto es más arriesgado si ya tiene un carcinoma in situ lobulillar. ¿Verdad? El lobulillar se considera, el carcinoma in situ todavía no se considera cáncer, sino que se considera una enfermedad precancerosa. Entonces los factores genéticos son fuertes. Estos son los síndromes hereditarios que se han identificado que aumentan la probabilidad de desarrollar cáncer de mama si están positivos. En 1994 y 1995 se descubrió esta mutación BRCA1, Breast Cancer 1 y Breast Cancer 2. Y también se vio que la gente que tenía esta mutación tenía riesgo de desarrollar no solo cáncer de mama, sino que cáncer de ovario, cáncer de colon, cáncer de estómago, próstata, melanoma, cáncer de vías biliares y páncreas. Y los otros síndromes, como el síndrome de Li-Fraumeni, el síndrome de Jägers, todos estos síndromes aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de mama. En esta lámina vamos a examinar la anatomía de la mama. Como ven, pues la mama puede haber cáncer epitelial de la piel, pero el cáncer propiamente mamario es de la glándula. La glándula se compone de lobulillos donde se produce la leche y conductos galactóforos a través de los cuales sale la leche por el pezón. Entonces los dos tipos más comunes son los que se desarrollan en los conductos galactóforos, y este se le llama carcinoma ductal, y el otro tipo, el del que se desarrolla en los lobulillos, que es el carcinoma lobulillar. El carcinoma ductal generalmente aparece cerca de la areola, porque los conductos galactóforos son más numerosos cerca de la areola, y el carcinoma lobulillar aparece más alejado de la areola. También en su presentación, el carcinoma ductal generalmente se presenta como un tumor de crecimiento rápido, mientras que el carcinoma lobulillar se presenta como una densidad aumentada en un cuadrante de la mama. Aquí vemos el drenaje linfático también, parte del drenaje. Como ven, drena hacia la axila por las cadenas linfáticas, y de la axila se va a los ganglios infraclaviculares y supraclaviculares. También cuando el cáncer aparece en los cuadrantes mediales, drena a otra cadena que se conoce como cadena mamaria interna, ¿verdad? O sea que no se va a la axila, sino que se va a los ganglios de la cadena mamaria interna. En esta diapositiva vemos también el drenaje linfático, cómo se extiende a través de él. Y aquí a la par tenemos una paciente con un tumor supraclavicular y también tenía una masa axilar, ¿verdad? Cuando le hicimos una biopsia, en la mama no tenía nada.
Cuando hicimos la biopsia resultó que se trataba de un carcinoma de cérvix uterino metastásico, o sea que desde allá abajo se había venido por las cadenas linfáticas hasta el cuello y tenía este ganglio centinela enorme esta paciente. Ella había padecido cáncer de cuello uterino y aparentemente se había curado hacía ya bastantes años. Sin embargo, con el tiempo le apareció esta metástasis. Bien, entonces histológicamente decíamos que el más frecuente es el que se origina de los conductos galactóforos y por eso se le llama ductal. Aquí tenemos las variedades, puede empezar desde un carcinoma in situ, microinvasivo y finalmente invasivo, que en el caso de la mama le llamamos infiltrante. Este carcinoma ductal puede ser NOS ductal, quiere decir no especificado de otra manera, pero también hay otras variedades como el tubular, el mucinoso y el medular. Y aquí tenemos la otra variedad, el carcinoma lobular, que se origina de los acinos donde se produce la leche, y el tumor filodes maligno. El tumor filodes maligno es un tumor mixto que tiene componente epitelial y glandular. Puede haber benigno y puede haber maligno también. Antes se le llamaba sarcoma, cistosarcoma filodes, hoy solo tumor filodes maligno. La manera en que aparece esta enfermedad o que se diagnostica prácticamente son 5 maneras. La más común, naturalmente, es con la enfermedad avanzada, pero cuando empieza se puede encontrar como un nódulo de crecimiento rápido o, como decíamos, si es un carcinoma lobular, como un endurecimiento difuso de un cuadrante. Luego tenemos el carcinoma inflamatorio, que es un cáncer con todos los signos de inflamación: calor, enrojecimiento, edema de la piel, hundimiento del pezón. Es una enfermedad bastante que avanza rápidamente y que generalmente toma toda la mama de una sola vez y es de mal pronóstico también. La otra manera es que no se toca nada, no se ve nada, no se siente nada y a través de una mamografía se distingue un tumor o microcalcificaciones características de cáncer. Y por último teníamos la telorragia, y cuando hay una enfermedad avanzada pues termina saliendo sangre a través del pezón. Y también se presentan los signos de enfermedad avanzada como son ulceración de la piel, eritema, edema de la piel que le da un aspecto de cáscara de naranja y el hundimiento de la piel y también el hundimiento del pezón. Estos se han llamado los signos de Haagensen. Haagensen fue un cirujano de mama muy famoso en la primera mitad del siglo XX. Y yo he agregado también otros hallazgos que también son de mal pronóstico, como es la presencia ya de una masa ganglionar en la axila, sobre todo si está fija, y cuando el tumor está fijo a la piel, está adherido a la piel o está adherido a los músculos, al músculo pectoral mayor. Eso también es una señal de mal pronóstico. En la mamografía, los hallazgos sospechosos de malignidad son la presencia de un tumor o un nódulo con bordes mal definidos, es decir, que la densidad va disminuyendo hasta convertirse en la densidad normal. No es una pelotita de ping-pong, ¿verdad? O un huevo, sino que tiene unos márgenes mal definidos o tiene forma estrellada, es decir, que tiene como tentáculos. La otra manera es la presentación de microcalcificaciones en forma de racimo, finas, aglomeradas y heterogéneas. Eso también es sospechoso de cáncer.
También con la mamografía se puede ver si hay o no hay edema de la piel, si hay hundimiento del pezón. Y en algunas ocasiones lo único que encontramos es una asimetría de la densidad. Esto significa que en esa zona de la mama hay una densidad aumentada que no se ve en la otra mama en el mismo sitio. Aquí tenemos una imagen de un nódulo con proyecciones, con tentáculos de aspecto estrellado y que además en su interior tiene microcalcificaciones heterogéneas completamente sospechosas. Esta es una imagen muy amplificada. Aquí tenemos otra imagen de un nódulo con bordes mal definidos, exactamente retroareolar. Y por último tenemos acá un cáncer ya avanzado con compromiso de la piel, adherido el tumor a la piel y con enrojecimiento y ya está cerca de ulcerarse. Aquí está otra paciente que también tiene compromiso de la piel, tiene edema de la piel, hundimiento del pezón. Ya es una enfermedad avanzada. Los métodos de diagnóstico son la biopsia naturalmente, pero les pongo aquí la citología aspirativa con aguja fina para aclararles de que esto no es biopsia, esto es una citología y su nombre debe ser CAF, nunca BAF. Esa es una aberración llamarla biopsia porque no es biopsia. La diferencia entre una citología y una biopsia es que en la citología lo que se estudia es un extendido de células y por la morfología celular se decide si hay atipias o no hay atipias. Y una citología solo eso puede decir si hay o no hay atipias. Y eso puede corresponder a 4 diagnósticos diferentes que tienen 4 tratamientos diferentes. Entonces, con una citología aspirativa no podemos tomar decisión qué hacer con la paciente. La biopsia, que sí es biopsia, es la que se hace con una aguja gruesa, número 14. Esta se le ha llamado biopsia percutánea con aguja gruesa y también se le llama biopsia con aguja Trucut. También hay un aparato que usa una aguja más gruesa, incluso calibre 9, ¿verdad? Que es el mamótomo, que también hace una extracción con presión negativa. Lo que nos da estas agujas gruesas son unos cilindros de tejidos. Esos cilindros se ponen igual que un trozo de tejido en parafina, se fijan y se hacen cortes para verlos al microscopio. Ahí sí podemos ver epitelio, el trozo de epitelio cortado y ver si hay o no hay invasión al estroma, o sea que sí se ve la línea que separa el epitelio del estroma para ver si hay o no hay invasión. Las otras biopsias que hacemos con bisturí pueden ser incisionales o excisionales. Con las biopsias lo que vamos a obtener es la histología y también otros índices que nos ayudan a valorar el pronóstico y también que el tratamiento que necesita la paciente, como son el índice de Nottingham y también el estado de los receptores hormonales, tanto de estrógenos, de progesterona, y otros marcadores que también nos ayudan a saber la agresividad del tumor, como son el HR2-Neu, el KI67 y la P53. En otros países con más desarrollo tecnológico, también se hace estudio genético de los tumores. Este estudio genético sirve sobre todo cuando son enfermedades muy tempranas y que a lo mejor estamos pensando que no necesita quimioterapia, y al hacer el estudio genético puede cambiar la decisión y sí ponerle quimioterapia. Aquí vemos en esta lámina
cómo se toma la proyección cefalocaudal de una mamografía. Y lo que estamos señalando es que es imposible que en una mamografía se pueda estudiar todo el tejido mamario. Siempre hay zonas que quedan fuera del estudio. Aquí tenemos que para evitar eso tendríamos que tomar más proyecciones, ¿verdad? En este caso, tomar una cefalocaudal un poquito más hacia lateralizada y luego tomar una tercera proyección solamente en el centro para poder abarcar todo. Eso es la única manera en que podríamos estudiar todo el tejido mamario, pero de rutina no se hace, ¿verdad? Aquí también vemos que eh, las proyecciones a veces nos confunden, ¿verdad? Porque cuando se hace una mamografía, eh, es bien difícil ubicar exactamente el cuadrante donde se encuentra una lesión. Entonces, si una lesión no es palpable, para hacer biopsia, para ir a extraer el tejido donde está la lesión, necesitamos que el radiólogo le coloque un marcador metálico con la punta del alambre donde está la lesión. De otra manera, es bien difícil ubicar exactamente dónde está la lesión. Luego vamos a pasar a revisar el sistema BI-RADS, que ya lo mencionamos en la clase de enfermedades benignas. Lo más interesante acá es pues la categoría 4, que a partir de esta categoría esto es una indicación de biopsia, ¿verdad? En la categoría 3 todavía podemos darnos chance de observar la paciente, sobre todo si es una paciente joven, y si le hicimos otros exámenes como ultrasonido o resonancia magnética que nos terminan pues de confirmar de que no hay hallazgos de malignidad. Entonces, el sistema BI-RADS es importante porque es una manera estándar para que todas las mamografías sean reportadas utilizando el mismo método. También obliga a que el radiólogo estudie los exámenes previos que se han hecho a la paciente y los compare con los nuevos. Y por último, también nos ayuda a tomar decisiones si la paciente necesita o no necesita una biopsia. Entonces la categoría 0 nos está diciendo de que este examen no nos sirve y que hay que usar otro método, ya sea ultrasonido o resonancia magnética. Categoría 1 quiere decir que solo se ve el tejido sano, no hay nada. Categoría 2, que se ve algo que no es normal, pero que tampoco es maligno y que es claramente benigno. En la categoría 13 cuando empiezan las dudas, pero todavía la balanza se inclina a que es benigno, ¿verdad? Ya en la categoría 4 ya la balanza se inclina a que es sospechoso de malignidad, y la categoría 5 es que francamente es sugestivo de malignidad. La categoría 6 es cuando ya sabemos que la paciente tiene cáncer, ya se le hizo biopsia y por alguna razón no se le había hecho mamografía antes de la biopsia, lo cual es un error, siempre hay que hacerlo. Pero siempre es útil la mamografía porque nos ayuda a identificar si hay alguna enfermedad no palpable, ya sea en la misma mama donde está el cáncer o en la mama contralateral. Aquí tenemos imágenes características de malignidad, un BI-RADS 5, donde ven ustedes las imágenes de tumores que no son redondos, no son esféricos, sino que son lobulados, con márgenes mal definidos. Algunos tienen francamente una forma estrellada. Incluso aquí tenemos una mama donde hay dos tumores, ¿verdad? Vemos que hay dos tumores que incluso se unen por este puente. Y acá que tenemos un tumor que también tiene microcalcificaciones francamente sospechosas. Esta lámina es para explicar
la diferencia entre la biopsia incisional y la biopsia excisional. La biopsia incisional es cuando tomamos un fragmento del tumor. No lo quitamos todo, sino que solamente nos sirve para saber si es benigno o maligno. Cuando hacemos una biopsia con aguja Trucut, estamos haciendo una biopsia incisional. Y aquí tenemos la biopsia excisional, que la muestra abarca todo el tumor y tejido sano alrededor de él. Eso nos indica que cuando vamos a hacer una biopsia, la herida tiene que ser más grande que el diámetro del tumor para poder tomar tejido sano alrededor de él. Estas son imágenes de la toma de una biopsia con aguja Trucut. Como ven ustedes, también la biopsia con aguja Trucut puede tener falla, ¿verdad? Se ha encontrado que este autor encontró que había hasta un 27% de falla. A veces es difícil sujetar el tumor y la aguja, en lugar de atravesarlo, se va de lado, ¿verdad? Eso se corrige un poco ahora si se toma la biopsia dirigiéndola por ultrasonido, ¿verdad? Cuando hacemos por ultrasonido podemos ver claramente que la biopsia penetra el tumor. Aquí tenemos las biopsias que se hacen con marcadores metálicos. Aquí tenemos un marcador metálico que el ganchito se ha anclado en el sitio donde está la zona sospechosa. Ya en sala de operaciones, aquí está la entrada del alambre, pero aquí está marcada la zona que está más cerca de la punta del alambre. Entonces la herida la vamos a hacer cerca de la punta, no la vamos a hacer por donde entra el alambre, sino que la que esté más cerquita de la punta del alambre. Este es un caso de una paciente, el alambre cuesta verlo, pero aquí está. Aquí hay un puntito rojo donde ha entrado. Aquí vemos en esta imagen como el alambre está la puntita en la orillita de la zona donde está la lesión, ¿verdad? Y aquí ya tenemos la paciente operada, que se le ha extraído el tejido donde estaba la enfermedad y salió positivo, sí tenía cáncer. A la muestra, a la pieza operatoria, también se le puede tomar una radiografía para confirmar que la lesión se quitó. Como ven en esta muestra, se quitó una gran cantidad de tejido y casi no se agarra la lesión. Vean, la lesión está en esta zona. No, este tejido se quitó por puro gusto. También los alambres pueden servir para marcar los límites que queremos resecar. Por ejemplo, en un carcinoma in situ tenemos microcalcificaciones, entonces el radiólogo puede colocar los alambres exactamente donde termina la zona de enfermedad para que el cirujano con seguridad pues quite toda la lesión, ¿verdad? Bueno, cuando ya la paciente se le ha hecho biopsia y se ha confirmado que tiene cáncer, hay que definir qué tratamiento darle. Para eso tenemos que hacer una serie de exámenes para poder determinar qué tan avanzada está la enfermedad y preparar a la paciente para la cirugía. Entonces eso incluye radiografía de tórax, radiografía de todos los huesos, ultrasonido hepático, pues mamografía bilateral naturalmente, y a veces hacemos resonancia magnética o ultrasonido que nos ayuda a terminar de estudiar la paciente. Entonces, desde el punto de vista de gabinete, pues tenemos que hacer todos estos exámenes y en el momento operatorio a veces, sobre todo cuando se trata de un carcinoma lobular, se recomienda hacer una biopsia en la otra mama, en la mama sana, exactamente en el mismo cuadrante donde se encontró el cáncer en la primera mama. Entonces las opciones de tratamiento del cáncer de mama son cirugía, quimioterapia, radioterapia y también el tratamiento antihormonal, ¿verdad? O sea que bloquea el efecto de las hormonas. El tratamiento ha ido
con el tiempo cambiando, cada vez la cirugía va siendo más conservadora. Ya la cirugía mutilante tipo Halsted es cosa de la historia, ¿verdad? Aunque todavía, incluso aquí en esta ciudad, hay médicos que siguen haciéndola ya sin sentido, porque ya no se debe hacer. Y la quimioterapia avanzada y puede utilizarse en los casos muy avanzados antes de la cirugía y se le llama neoadyuvante, y en los otros casos primero se hace la cirugía y después se pone quimioterapia y se le llama adyuvante. Y finalmente, después de la quimioterapia, hay que dar radioterapia a las zonas como el cuello, la región supraclavicular, la mamaria interna, o el foco o el sitio donde estaba el tumor cuando se sospecha que el límite ha quedado positivo. Aquí tenemos una paciente desafortunada que un cirujano le hizo una biopsia, pero en lugar de mandar a estudiar la muestra, la botó. 4 meses después vino a mi consultorio con un tumor exactamente en el mismo sitio de la cicatriz y enrojecimiento casi en toda la mama. Aquí tenemos pintado los límites de la cirugía, toda la piel que hay que quitar, mínimo para asegurarnos que se quite toda la enfermedad. Aquí estamos ya en el procedimiento, ¿verdad? Aquí ya se quitó toda la lesión y la axila. Y finalmente, pues aquí quedó la cicatriz, ¿verdad? Y toda la axila vaciada, por eso se ve hundida la piel. Esta paciente ya tiene más de 5 años, ahorita en el 2020, y está curada, no ha presentado recurrencia. Este es un aspecto de la cirugía, cómo queda, ¿verdad? La mastectomía radical. La mastectomía radical está indicada cuando la enfermedad es avanzada, cuando tiene el tumor más de 4 centímetros, cuando ya hay un estadio 2, 3, ¿verdad? También se le aplica a pacientes que el resultado estético de una cirugía conservadora no va a ser bueno. Por ejemplo, una mujer que tiene mamas muy pequeñas, si no se le quita toda la mama, tampoco le va a quedar bien, ¿verdad? Le va a quedar fea. Y también, al contrario, ¿verdad? Cuando las mamas son demasiado grandes, también lo mejor es hacer mastectomía radical, debido a que la radioterapia de la mama grande no es tan fácil. Luego tenemos la paciente que está embarazada. La paciente embarazada en el primer y segundo trimestre se le debe hacer mastectomía radical, ya que no se le puede hacer cirugía conservadora porque no se le puede aplicar radioterapia durante el embarazo, ¿verdad? Entonces, a todas las mujeres que no se les hace mastectomía radical hay que darle radioterapia. Entonces, cuando están embarazadas no se puede dar radioterapia, no se les puede dar manejo conservador. Luego tenemos, a menos pues que ya se encuentre en el tercer trimestre, ¿verdad? Si está en el tercer trimestre no hay problema, se puede hacer manejo conservador. Cuando la enfermedad es multifocal, es decir, que hay otros tumores en la misma mama, en otros cuadrantes, tampoco se puede hacer manejo conservador, hay que hacer mastectomía radical. Y pacientes que sabemos que tienen mala tolerancia a la radioterapia, que es preferible pues mejor quitarle las mamas. Cuando a la paciente se le ha hecho manejo conservador y presenta una recurrencia, también lo que le toca es una mastectomía radical. Y por último, la preferencia de la paciente, porque a veces las pacientes prefieren la mastectomía radical para reducir gastos de radioterapia, para reducir complicaciones de radioterapia y también por razones económicas. Esta es la lámina contraria a la anterior, a las pacientes que no se les quita toda la mama. Tienen que ser tumores pequeños de 4 centímetros o menos de diámetro,
unifocales, no tiene que haber otro tumor en la misma mama, tiene que pensarse que va a haber un resultado estético adecuado, que se va a ver bonito, que no haya contraindicaciones de radioterapia. Y tenemos dos casos, una paciente que inicialmente se le hizo la biopsia excisional, ya está cicatrizada y salió positivo a cáncer. Y luego tuvimos que hacerle el vaciamiento de la axila, ¿verdad? Aquí se le hizo la herida para sacarle todos los ganglios axilares. Y esta otra paciente igual, ¿verdad? Que ella pues no tiene cicatriz porque se le hizo biopsia con aguja Trucut. Luego se le dio tratamiento y la cicatriz está escondida, no se logra ver acá, pero el resultado muy excelente, incluso después de la radioterapia. Estas son las complicaciones de la radioterapia. Como ven, esta señora tiene una mama grande y presentó quemaduras, grado 3, que 15 días después afortunadamente pues ya estaban corregidas, ya se había desaparecido. La quimioterapia ha avanzado con el tiempo. Antes se usaban protocolos que hoy ya se abandonaron porque hay otros más efectivos. Lo que estamos haciendo ahorita es el tratamiento secuencial, que consiste en dar 3 o 4 ciclos con un protocolo y 3 o 4 ciclos con otros medicamentos, ¿verdad? Porque los tumores también desarrollan resistencia a la quimioterapia. Entonces se ha visto pues, que al cambiar los medicamentos a la mitad del tratamiento, eso hace más efectivo el tratamiento. Y hay nuevos medicamentos, ¿verdad? Como el trastuzumab, platinib, el TDM, que han venido a mejorar el pronóstico, pero lamentablemente son demasiado caros y están fuera de la capacidad tanto de las instituciones como de las pacientes. El tratamiento antihormonal en la mujer premenopáusica puede ser eliminar los ovarios para que no produzcan hormonas, ya sea de forma quirúrgica, ya sea con medicamentos o con radioterapia, ¿verdad? Hay diferentes maneras de hacerlo. Y en las mujeres premenopáusicas también se puede usar el tamoxifeno, ¿verdad? Como bloqueador del efecto de los estrógenos. Y en la mujer posmenopáusica con mayor razón, porque generalmente son tumores que tienen receptores de estrógeno positivo. Sin embargo, se ha visto de que es más efectivo el uso de bloqueadores de la aromatización de los estrógenos, como son el exemestano, el anastrozole y el letrozole. Hay otros medicamentos como los análogos de las hormonas liberadoras de gonadotropinas que se usan en la mujer premenopáusica, pero estos pues tienen otras complicaciones, ¿no? Y son mucho más caros. El tamoxifeno ha cambiado la manera en que se usa. Actualmente se recomienda por 10 años a partir del 2013. Anteriormente se recomendaba solamente por 5 años. Este es el índice de Nottingham, que es combina varias informaciones. Una es el tamaño del tumor, otro es el número de ganglios positivos en la axila. Y por último, el grado histológico, si es bien diferenciado, moderadamente diferenciado o pobremente diferenciado. Y la combinación de todo esto nos da un score que nos ayuda a determinar el tratamiento debido al pronóstico de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, si tiene un score arriba de 7, pues ya el pronóstico no es tan bueno, es malo, ¿verdad? Entonces tiene una mortalidad más alta. También hay otros programas en línea
que se alimentan con la información de la paciente, la histología, la inmunohistoquímica, y por medio de estos programas se determina la utilidad de usar quimioterapia o no usarla. En general, las pacientes que tienen más del 10% de sobrevida aumentada, ¿verdad?, son a las que se les pone quimioterapia. Si el porcentaje de sobrevida es menor del 10% o del 5%, pensamos pues que la quimioterapia no va a ser tan útil y va a aumentar la morbilidad. La sobrevida de esta enfermedad en comparación con otros cánceres no es tan mala, porque incluso la enfermedad avanzada, ¿verdad?, que ya tiene 3 ganglios positivos en la axila, es una enfermedad que tiene una sobrevida del 72% en 5 años, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser optimistas cuando una paciente tiene cáncer de mama. Si tiene una enfermedad de buen pronóstico, tiene menos de 4 ganglios positivos en la axila, pues tiene hasta el 90% de probabilidad de curarse. Los factores de mal pronóstico van a ser entonces, es decir, que tiene una probabilidad de recurrencia del 35% cuando los tumores no tengan receptores hormonales positivos, es decir, que los receptores hormonales sean negativos, cuando el tumor sea grande, mayor de 3 centímetros, y cuando haya más de 3 ganglios positivos. Esos son factores de mal pronóstico que hacen que la recurrencia sea del 35%. Aquí vemos en esta lámina que la recurrencia ocurre en los primeros años en mayor cantidad, pero puede ocurrir incluso después de 5 años, ¿verdad? Entonces, para decir que una paciente está curada, tenemos que esperar que pasen 10 años, ¿verdad? Si en 10 años no ha tenido recurrencia, entonces se declara curada. Aquí tenemos la diferencia entre la enfermedad localizada, la regional y la metastásica. Entonces, como ven ustedes, pues la paciente que de entrada ya tiene tumores en otros sitios del cuerpo, además de la mama, la probabilidad de estar viva en 5 años es del 26.9%, mientras que la que no tiene enfermedad en otros sitios tiene una sobrevida bastante alta, incluso cuando hay enfermedad en la axila, ¿verdad? Cuando hay enfermedad regional baja un poquito, pero todavía es bastante alta el porcentaje de pacientes que se curan. Para terminar, tenemos esta reflexión que nos habla de la ética, ¿verdad? Y nos dice que cuando vamos a tomar decisiones hay ciertos parámetros importantes, ¿verdad? Y lo que nos puede ayudar es ver cómo esta decisión aumenta la unidad con la gente, ¿verdad? Cuando si la decisión va a servir para que causemos felicidad, tanto no solo para nosotros, sino que también para las personas que nos rodean. Con eso pues terminamos la presentación. Espero pues que haya sido útil, y vamos a tener sesiones donde pueden hacer preguntas al respecto.